Buenos días, querida familia de la fe, buenos días, queridos amigos que nos siguen, que Dios nos bendiga. Con la poderosa sangre de Cristo Jesús seamos cubiertos en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo. El mirar las noticias, el mirar enterarnos de las circunstancias que pasan en nuestro entorno es triste, es doloroso, pero a su vez es una alerta para nosotros, para los que conocemos la palabra de Dios y sabemos discernir los tiempos. Es un tiempo de buscar mucho de Dios y de nosotros tratar de ser luz en este mundo para reflejar a los que están en las tinieblas y que ellos puedan venir al camino del Señor. Bueno, estamos con este tema del perdón, que hoy tenemos otra parte un poquito complicada de la receta que Dios nos dejó para nosotros poder alivianar nuestro corazón, para vivir en sanidad espiritual, en sanidad anímica. Es necesario que nosotros sigamos todas este proceso que hemos comenzado ya semanas atrás. Antes de entrar en el tema, quiero decirle que había yo anunciado un día domingo, no recuerdo cuántos domingos atrás, de este papelito que nos permitimos poner como referencia aquí. Yo sé que no lo van a ver, pero este papelito contiene una declaración, ¿sí?, que procura alivianar nuestras vidas y que está aquí puesto un ejemplo de algunas actitudes que nosotros podemos tener, que de hecho tenemos en nuestras vidas. Ahí está enojo, mentira, odio, egoísmo, envidia, engaño, desobediencia, chisme, ira, duda, y etcétera, 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 que nosotros tenemos que descargarnos, ¿sí? Entonces yo había pedido que junto con este papelito, que es una oración de referencia, pudiéramos hacer otro papelito o una o más hojas adjuntas para un día quemar, ¿sí? Posiblemente lo hagamos a fines de este mes, a propósito de que en el mes de octubre es un aniversario más de nuestra congregación. Entonces vamos a ver si hacemos un culto especial bonito en el que quememos esos papeles y sea un simbolismo de descargarnos de estos pesos, de estos pecados, de estos obstáculos, de estos tropiezos, de estas cargas que hay en nuestras vidas. Y precisamente para descargarnos de esas cargas terribles como el resentimiento, la amargura, la falta de perdón que hay, hoy vamos a entrar en el tema que nos ocupa del perdón mismo, pero a esta charla la vamos a llamar el perdón es actitud. El perdón es actitud. Si quisiéramos hacer un símil de lo que implica quitarse un dolor, pues déjeme decirle que este es el aspecto en donde el bisturí va a entrar profundo, va a abrir y la pretensión es sacar todo aquello que esté estorbando, que está molestando, ¿sí? Limpiar todo y volver a cerrar. Después de esta cirugía va a haber un dolor, vamos a necesitar ir a terapia intermedia, no digamos intensiva, ¿sí? Pero sabemos que va a alivianar. ¿Por qué? La semana anterior habíamos visto todo lo que necesitamos entender para poder obtener esa paz, esa tranquilidad, fruto ya sea de solicitar perdón o fruto de otorgar el perdón, porque es necesario que el perdón sea hablado en estas dos direcciones. Y habíamos mencionado todos esos, no digo requisitos, pero sí esas actitudes de vida que nosotros debemos tener. Ahora vamos a entrar ya al hecho, es decir, la actitud que debemos tener para ya dar este paso, ¿sí? Habíamos advertido la semana anterior que efectivamente uno no avisora, por ejemplo, el dolor causado a otra persona. Y a veces, desde nuestra perspectiva, cuando somos nosotros los que ofendemos, a veces pensamos que no es para tanto, que es de más, es desmedido la demostración de dolor o de resentimiento que puedan tener. Eso no podemos nosotros evaluar, ¿sí? Porque, insisto, no solo que no sabemos cuánto puede haber herido, sino que no sabemos las condiciones en las que justo terminamos hiriendo, ¿sí? Vea, cuando ponemos el dedo en la llaga, ¿sí? A veces es algo tan imperceptible el que uno pase el dedo por una piel sana. Cuando pasa por la piel sana no pasa nada,
pero si pasa por la llaga es terrible. Algo que suele suceder con alguna frecuencia me pasó la semana pasada y me vino a la mente y dije, este es el ejemplo más apreciado que se puede dar para entender un poquito el dolor que se causa en un impasse, en una discusión que termina golpeando una relación, que termina haciendo doler, hiriendo a una relación. No sé si a usted le ha pasado que nuestras manos, que son tan útiles para todo, ¿sí? Desde aun cuando uno está dormido, usamos las manos, moviendo la almohada, levantando las cobijas, etcétera, etcétera. Pero cuando de pronto hay una pequeña espinita casi imperceptible a la vista, a veces tenemos que apelar a una lupa o a una luz un poco más fuerte para identificar dónde está esa espinita, pero hay veces que se entra una espinita, ¿sí? Y se entra precisamente en nuestros dedos que ocupamos todo el tiempo. Y a veces digo, no vemos la espinita, ¿no? Y está ahí metida, es pequeñita, ¿sí? Y cuando está ahí y no topamos nada, como que no molesta, como que no molesta. Pero cuando queremos hacer alguna cosa, queremos coger la Biblia, pasar una página, o sin querer, o meter la mano al bolsillo, ¿sí? Hijo, nos estorba. Y es una espinita pequeñita, pero nos molesta, nos fastidia, nos duele, por pequeña que ésta sea. Digo, son tan pequeñas que a veces necesitamos de una pinza para poder sacarla, ¿sí? Así es una palabra, así es un gesto, así es una frase suelta, así es una ligereza, que parece para quien la pincha, para quien golpea, para quien agrede, parece algo pequeño, pero la persona que recibe esta punzada, ¿sí? Le duele cada vez que se toca, cada vez que pasa alguna cosa, le duele. Entonces, por eso digo, no debemos desmerecer el dolor o los heridos que pudieran estar, y obviamente con la manifestación de una persona herida, ¿sí? Una persona que no quiere saber nada, una persona que quiere dar por terminada toda relación, que prefiere no volverle a ver en la vida, y etcétera, etcétera. Así que, digo, es necesario que nosotros entendamos ese tipo de cosas. Bueno, vamos entonces con el perdón es actitud. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo quiero tomar como referencia aquella historia que le había mencionado ya anteriormente, pero hoy quiero dar los versículos estrictos, exactos, que nos van a ayudar a tener un entendimiento mejor. Y que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, del versículo 17 al versículo 21. Lucas, capítulo 15, versículos 17 al 21, usted sabe que el capítulo 15 habla del hijo pródigo, y es de este muchacho que un día tomó una decisión ligera, salió y pensando que iba a tener una vida placentera, no fue así, y prontamente las circunstancias de la vida le llevaron a una condición que él no imaginó. Frente a esta situación sucede lo siguiente. Va a salir en pantalla y dice así: Lucas capítulo 15 versículos 17 al 21. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Bueno, digo, me permito tomar estos pocos versículos de la historia del hijo pródigo, porque creo que ilustran bien lo que es el perdón, una actitud. Él había roto la relación con su padre por la decisión tomada, y en un momento determinado, fruto de las circunstancias, sintió la necesidad de rehacer esta relación, de volver a un estado anterior. Eso es lo que pretende el perdón, ¿sí? Es volver a un estado anímico, a lo mejor a un estado, en otro sentido no, pero en un estado anímico anterior, es decir, a tener una relación de paz, de tranquilidad,
de superar de ciertas actitudes como enojo, ira, deseo de venganza, inclusive que puede aparecer. Y él hace esto, él toma una acción que aquí nos muestra los aspectos esenciales. Por ejemplo, lo primero que nosotros podemos ver en la actitud de este muchacho es que él tiene un verdadero reconocimiento. Él sabe que él hizo mal, ¿sí? Él pudo, con la suspicacia de un muchacho, como son los muchachos del día de hoy, podía haber dicho, pero papá, tú me diste el dinero para yo irme. Tú era de que me atajes. ¿Por qué dejaste que yo me vaya? Porque tú no me pusiste un debido control. No, él no justifica nada a nadie, simplemente asume totalmente la responsabilidad. Por lo tanto, vamos a hablar de la actitud para solicitar perdón. La actitud para solicitar perdón. Primera, reconocer, ¿sí? Decir, sí, yo me equivoqué. Es una actitud que hay que hacerla primero como un acto de contrición, es decir, yo mismo reconociendo, aceptando, asumiendo, ¿sí? Y decir, sí, yo me equivoqué. Hay veces que hasta decimos de esta manera, no importa, si es que hay una predisposición de corazón, hasta podemos decir de esta manera, decir, a lo mejor me equivoqué, porque a veces la insensibilidad que hay en nuestras vidas no nos permite reconocer y decir, sí, yo me equivoqué. ¿No? Lo ideal sería ser honestos, ¿sí? Ser totalmente transparentes, ser sensibles, o sea, tener un corazón sensible para decir, sí, yo me equivoqué. Y tratar de tener ese reconocimiento que me lleve no solo a decir las palabras, sino a sentirlas. A sentirlas y acercarme donde la persona que le agredí, que le ofendí, que le herí, que no quiere saber nada de mí, que está dolida, ¿sí? Y acercarme y decirle, por favor, yo reconozco que fallé, ¿sí? Y como le decía la semana anterior, estar dispuesto a que me digan lo que quieran, ¿sí? Si me van a decir, ya es que tú, así, asado, cociendo, a lo mejor me dicen hasta más de lo debido, pero como mi pretensión es restaurar la relación, poner un inicio de restauración o el inicio del proceso de restauración, entonces yo tengo que reconocer genuinamente que hice mal. Y si puedo yo abundar en palabras cuando estoy hablando con la otra persona, porque esta ya es la actitud, no es solo la preparación anímica, ¿sí? Sino la actitud misma. Si yo puedo abundar en palabras, decir, sí, yo me equivoqué en esto. Pensemos, uno de los golpes más duros en la vida es la traición, ¿sí? Entonces decir, sí, yo me equivoqué, no valoré tu amistad o no valoré la persona que tú eres. Soy un mal agradecido porque todo lo que de ti he recibido, ¿sí? Atenté contra una relación en la cual tú fuiste totalmente transparente y totalmente entregado o entregada, ¿no es cierto? Es decir, tratar de demostrar efectivamente que he llegado en la medida de las posibilidades a entender todo el daño causado, ¿sí? Entonces, ese reconocimiento de decir, sí, yo me equivoqué, digo, tiene que ser no solo el mencionar, a lo mejor algo te hice. No, así no funciona, ¿sí? Primera cosa. La segunda cosa que nosotros debemos entender también es un poquito avisorar, a veces vea meditando, pensando o averiguando, ¿no es cierto? Avisorar el daño causado, ¿sí? Y decir, yo sé que te causé dolor en esto. Por ejemplo, es muy típico, tristemente, el hecho de que haya infidelidades en los matrimonios. Digo, tristemente es muy típico. Siempre ha habido infidelidades y no por eso algún rato será normal. Nunca va a ser normal. Siempre se llamará pecado, siempre terminará golpeando tremendamente una relación, afectando a quienes nada tienen que ver, como el caso de los hijos, etcétera, etcétera. Pero uno sí puede haberse enterado, pues, ¿no? De otras personas que también incurrieron en el mismo error, de pronto sí puede haberse enterado todo el daño causado, ¿no es cierto? Entonces, uno, si más o menos avisora, porque se enteró, porque sabe, porque se da cuenta, pues uno tiene que igualmente abundar en palabras para decir así. Si ya voy con el reconocimiento de todo
lo que yo hice, también tengo que ir asumiendo y demostrando que tengo un corazón abierto para entender el daño causado. Y muchas veces cuando nosotros damos este pasito de admitir el daño causado, hasta nos vamos enterando de muchas cosas que no imaginábamos, ¿no? Por ejemplo, dice, en un acto de infidelidad matrimonial, se dice, yo sé que no te valoré, yo sé que no fui, no di lo mismo que ti en la relación, tu lealtad, tu fidelidad, tu compromiso, yo sé que lo rompí, ya, eso es lo uno. Pero el daño que causó esto, ¿sí? ¿Sabe usted, por ejemplo, cuánto golpea a la autoestima de la persona traicionada? Golpea tremendamente la autoestima. Golpea inclusive en el aspecto económico, dependiendo de las circunstancias. ¿Sí? Golpea inclusive el honor, golpea la dignidad propia y de una familia. Porque vea, cuando un ser querido es el ofendido, dice, o sea, ¿qué le pasa a esta persona que se atreve a tener este acto de infidelidad? No valorando a un hijo, no valorando a un hermano, ¿sí? Porque terminamos afectados, digo, gente que nada tenemos que ver, pero por ese amor, por esa unión sentimental que tenemos con la familia, con los familiares, cuando uno es afectado, cuando una persona de nuestro círculo familiar o social cercano es golpeado, termina afectándonos, pues termina lastimando también nuestras vidas. Entonces tratar de decir y expresar, digo, con abundancia de palabras, reconocer el mal que hemos causado. Luego, esta otra parte es un poquito, una parte subjetiva y otra más real, ¿sí? El declarar el arrepentimiento. Es decir, sí, yo lamento como el que más el haber hecho esto, no, no me siento digno de ser, como dijo aquí el hijo pródigo, no me siento digno de ser llamado hijo tuyo. Por favor, hazme como uno de tus jornaleros. Entonces, tener un reconocimiento, un arrepentimiento genuino. Ahora, digo, el arrepentimiento es subjetivo, ¿no es cierto? Porque ahí uno puede abundar en palabras, ¿sí? Hasta en actitudes. Yo conozco, por ejemplo, de personas que lloran, literalmente se derraman en lágrimas cuando reconocen su error, su falta, y dicen, sí, me arrepiento, no sé en lo que estuve pensando, cómo pude haber hecho esto, etcétera, etcétera, y la vuelven a hacer. Y la vuelven a hacer. Yo conozco algunas actitudes, inclusive son patéticas, ¿sí? Y le digo, yo conozco esto, ¿por qué? Porque es mi misión. ¿Sí? La misión de ser pastor, de poder escuchar, de poder ayudar, de poder orientar. Y he visto a personas que se les ha ayudado, que se les ha guiado, que se les ha orientado y que por la misericordia de Dios no solo recibieron el perdón, sino recibieron otra oportunidad y la vuelven a desperdiciar la siguiente o las subsiguientes oportunidades. Luego ya se creen con derecho de tener oportunidades, ¿sí? Hasta cuando se les acaba y hasta ahí llegar. Así que es necesario, digo, esta parte subjetiva, el arrepentimiento. Ahora, ¿cómo saber que el arrepentimiento es genuino o no es genuino? Un arrepentimiento genuino en ese momento no se sabe. El verdadero arrepentimiento es el que le conlleva tácitamente a apartarse, a alejarse, a no volver a hacer más aquella actitud, aquella situación que provocó todo este rompimiento de las relaciones, ¿sí? Alguna vez me acuerdo que hace muchos años tuve un impasse. En realidad nunca supe por qué fue el impasse, pero miré que una persona que en aquel entonces era muy cercana, como que le vi medio distante, le vi medio raro, ya no era la persona, ya no nos veíamos con la frecuencia que nos veíamos. Entonces, con el afán yo de solucionar las cosas, sí, dije, ¿por qué voy a dejar pasar? Y yo aprecio mucho a esa persona, yo amo mucho a esa persona, así que, pues le noto que está raro, voy a ir a hablar. Así que fui, hablé. Entonces digo, perdona, necesito hablar contigo. He notado esta situación. Noto que estás distante, noto que estás medio raro. De hecho, evades posibilidades de estar juntos, como antes, en cambio, procurábamos estarlo. Así que no sé qué ha pasado. Si algo tienes que decirme, aquí estoy. Yo quiero ser como lo he sido hasta el día de hoy contigo, muy transparente. Y me dijo, sí, lo que pasa es que no sé qué. Entonces, habían sido comentarios, palabras, chismes, cuentos que también destruyen terriblemente. ¿Sí? Y dije, pero eso no es cierto.
¿no? Tanto así, es que aquí estoy, dando la cara porque yo sé qué hago y qué no hago, de lo que soy capaz y de lo que no soy capaz. Y mi amistad contigo es tan, le valoro tanto que por eso vengo a tratar de sanarla antes de que se dañe más. Me dijo, y le digo, yo lamento mucho que conociéndome como me conoces, ¿sí? Hayas aceptado esos comentarios, esos chismes, esas cosas. Me dijo, sí, en realidad, discúlpame, yo no tenía por qué aceptar ese tipo de criterios, en realidad sabiendo cómo tú eres, etcétera, etcétera. Perfecto, sí. Aparentemente hubo un arrepentimiento. Pero luego volvió a hacer lo mismo y terminó creyendo todo lo que se lo dijo, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo, el arrepentimiento no se puede saber en ese momento si es que es genuino o no. ¿Cuándo lo sabemos? Lo sabemos con el tiempo, cuando efectivamente el arrepentimiento nos ha llevado a no volver a hacerlo nunca más, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que arrepentirse y si el arrepentimiento es genuino, uno termina apartándose. Nunca más lo vuelvo a hacer, ¿sí? Y aquí yo quiero decir algo que aprendí, obviamente en la palabra de Dios, pero que me hizo notar mi pastor un día, hablando del tema, ¿no? Conversando de estas cosas que son importantes saberlas para poder ayudar, para poder apoyar a las personas que se encuentran en dificultades de esta naturaleza. Mi pastor dijo algo así y me pareció muy correcto, muy sabio. Dijo, una cosa es haber caído en infidelidad y otra muy diferente es ser infiel. Porque el que cae en infidelidad es porque una vez cayó, cualquiera sea el motivo, descuido, me engañaron, lo que sea, una vez. Entonces eso es caer en infidelidad. Pero otra muy diferente es ser infiel. El infiel es el que cae una vez, cae otra, cae la tercera, cae y vaya usted a saber cuándo verdaderamente se arrepiente. Y en ese caso no hay que estar esperando cruzado de brazos, quizás algún rato se arrepienta, quizás algún rato se aparte y ya se ha de componer. No, señor. Las cosas no son así como habíamos mencionado algo la semana anterior. Y hay dos cosas más que son importantes desde esta perspectiva de solicitar el perdón y tener ya la actitud misma. La una es humillarse, ¿sí? Ir, aceptar la culpabilidad, la responsabilidad, aceptar a que le digan lo que tengan que decirle, porque si uno va a tratar de retomar, de reconstruir, de pretender restaurar una relación, sí, uno tiene que ir en son de paz y sin ninguna arma de ataque. Todas las armas, más bien, puestas delante de la otra persona. Más o menos lo que suelen decir ahora cuando se entrega las armas, ¿no? De los grupos subversivos, qué sé yo, y dicen queremos la paz. Ya, entonces entreguemos las armas. Es decir, aquí vengo totalmente despojado, no pretendo agredir, no pretendo decir es que tú, es que tú, es que tú. Ese es que tú no sirve cuando uno pide perdón, ¿sí? Entonces, asumir, digo, toda esa responsabilidad, tratar de tener el entendimiento del daño causado y humillarse, ¿sí? Pedir perdón y rogar y suplicar. Y si es que ahí, fruto de una confesión honesta y una confesión verdadera, vea, inclusive se van lágrimas, pues se van lágrimas. Si algún rato después de hacer este primer intento, porque no es que a la primera uno ya todo se soluciona, no, no siempre es así. Entonces, si luego de un primer intento le dicen, no, no quiero saber nada, aunque hayas venido con esa actitud, desaparécete de aquí, ¿sí? La humildad, la humillación es volver. Si es que procuro recuperar la relación. Ahora, si es que no procuro y solo quiero hacer un intento de pantalla, de amague, como suelen decir, sí, ahí no funciona, ¿cierto? Entonces la humillación con la que hay que pretender esta actitud, sí tiene que ser una situación reiterada hasta que comience a avisorarse que hay una predisposición de corazón de la otra persona para que me otorgue el perdón, ¿sí? Y la última cosa en este punto es que uno tiene que afrontar las consecuencias, porque ese es un gran error que hay y que yo he visto a lo largo de mi vida ministerial, que la persona que procura el perdón, es decir, la persona que pide perdón, la que solicita el perdón, piensa, ¿sí?, que cuando obtiene el perdón tácitamente está
borrando toda la posibilidad de afrontar las consecuencias. Y eso no es así. Eso no es así. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y si uno sembró agresión, dolor, quebranto, si uno acabó con la paz de otras personas, yo puedo solicitar el perdón, sí puedo solicitar el perdón. Y puedo recibir, quizás lo reciba, ¿sí? Pero hay consecuencias que afrontar. ¿Sí? La palabra de Dios es muy clara y dice que Dios no permitirá que el justo pase por impío y el impío por justo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos ser justos porque hemos sido justificados por Cristo Jesús y cometer errores. Errores que el día de mañana yo puedo, quizás en la misericordia de Dios, obtener el perdón de la persona, pero las consecuencias tengo que afrontarlas. Las consecuencias tengo que afrontarlas porque tengo que afrontarlas. Es decir, no pensemos que el obtener el perdón anula las consecuencias, porque eso sería injusto, ¿sí? Y Dios no es injusto. Entonces, en mi actitud, cuando hay una verdadera humillación frente a eso, inclusive mi corazón y mi vida están preparados por la humillación, están preparados a soportar las consecuencias. Ahora, las consecuencias, no digo que sean eternas, ¿sí? Pero no podemos medir las consecuencias y decir, sí, yo estoy dispuesto a que mi mujer cada vez que se moleste me saque en cara lo mal que hice. Y no voy a decir, por un año, ¿sí? Porque después de un año ya, pues olvídate. ¿Por qué tiene que olvidarse? Ya le dije la semana anterior que el perdón que uno otorga, ¿sí? No implica el adquirir una amnesia, ¿sí? Entonces, todo eso debemos quedar claro. Ahora, desde el otro punto, o desde la otra perspectiva del perdón, que es el otorgar perdón, también el proceso de la cirugía mayor, que es esta, implica algunas cosas. Cuando yo he sido el ofendido y viene una persona o pretende llegar una persona donde mí para pedirme perdón, si es que efectivamente el dolor es fuerte, es profundo, yo debo evitar tener un contacto con esta persona si es que no estoy previamente preparado para al menos escucharle, ¿sí? Y usted dirá, pastor, discúlpeme, pero usted se contradice, ¿sí? Si uno dice que tiene que otorgar perdón, ¿sí? Y alguien quiere venir a solicitar ese perdón, pues al menos tiene que recibirle, sí, pero hay que saber las circunstancias, la situación anímica en la que yo me encuentro para poder recibirle. ¿Por qué? Porque si quizás yo todavía estoy muy dolido, porque quizás si todavía la herida está sangrando, por llamarlo de alguna manera, a la situación anímica, que a veces es peor que una herida física, esa pretensión de que el ofensor venga a requerir mi perdón, si no estoy más tranquilo, si no estoy tratando de manejar mi vida primero, si es que quizás yo mismo estoy sufriendo todavía los quebrantos producidos por esa herida, por ese dolor, la pretensión de que venga la otra persona a pedirme perdón va a ser difícil, ¿no es cierto? Y a lo mejor empeora la situación en vez de que sea el inicio de una restauración, ¿sí? De obtener una paz, de alivianar mi alma. El perdón lo que pretende es eso, alivianar, tranquilizar. De tal manera que sí, es mejor ser honestos y si quizás la herida está viva todavía, si la herida está sangrante todavía y alguien viene y dice, mira, quiero hablar contigo, por favor, vea, es preferible decir, espérate un rato, este momento no, un poco más adelante, o sea, no cerrar la posibilidad porque sería fatal, ¿sí? Pero si no estoy en la condición, es mejor ser honesto y decir, ¿sabes qué? Espérate. Ahora, ¿qué vamos a hacer en ese espera un momento? Lo que vamos a hacer nuevamente es esta posición, ¿sí? Y en esta posición le voy a pedir yo a Dios que por favor tranquilice mi corazón, que por favor ponga un poco de paz, que por favor me ayude a tener calma, ¿sí? Porque a pesar de, ¿sí? A pesar de todo lo vivido, de todo el dolor causado, de todo el quebranto, Señor, yo sé que debo sanar mi vida. Y como sé que debo sanar mi vida, sé que debo perdonar.
pero ahorita estoy dolido, estoy molesto y hasta puedo reaccionar de manera indebida y termino empeorando la situación en vez de que sea el inicio de un cambio y de un mejoramiento. Así que el primer paso aquí es pedir la fuerza, la ayuda, la orientación, el sustento, la consolación de Dios, ¿sí? Lo ideal es que uno lo haga esto lo más pronto posible. O sea, soy herido, soy ofendido, soy agredido, ¿sí? Inmediatamente, Señor, pon paz en mi corazón, tranquilidad. Digo, eso es lo ideal. No siempre sucede, más bien creo que son casos de excepción los que suceden así, porque lo que se provoca en la persona a la que se le hirió es ira, es molestia, es deseo de venganza, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, calmar esos aspectos que sí se van calmando. Y se van calmando, por un lado, con el tiempo, un poquito, ¿sí? Pero por otro lado, pidiéndole a Dios que me dé la fuerza. Con eso no estoy diciendo que yo no tengo que pedir a Dios, Dios mío, dame la fuerza, la fortaleza y la sabiduría para perdonarle y darle otra oportunidad y que todo quede perfectamente bien. No, eso es irse demasiado lejos en un aspecto que es tan tranquilo, ¿no es cierto? Entonces, pedir y buscar la fortaleza, la calma, la paz, la consolación de Dios a nuestras vidas. Luego, cuando ya damos cabida a que la otra persona, el agresor o la agresora, venga a pedir perdón, hay que tratar de concentrarse en el problema mayor, por decirlo así. Porque normalmente cuando una relación, sea de amistad, sea de matrimonio, sea de cualquier índole, llega a tener esta ruptura, a tener este quebranto que amerita todo este proceso que hemos venido hablando en estas charlas. Digo, cuando estas cosas se dan, no son aisladas, no son aisladas. Normalmente ya han habido otros indicios y que uno dice, hay que pasar por alto, déjale nomás, parece que se le escapó. Y pasa otra vez en menor magnitud y dice, no, es un malentendido. Pero digo, no son situaciones aisladas. Entonces llega un momento en el que ¡prim!, se rompe todo, ¿sí? Y claro, ahí salta a la memoria todas las cosas, ¿no es cierto? Lo que me hiciste en aquella ocasión, lo que hiciste esta otra, la palabra que dijiste, ahora entiendo por qué tuviste tal comportamiento y se suma absolutamente todo. Entonces, cuando se va sumando todo, se vuelve una montaña de situaciones que a uno le afectan, que la montaña termina aplastándole a uno. Entonces, si alguien me va a pedir perdón y tengo mucho que reprochar, mucho que sacar a flote, es preferible centrarme en el problema mayor, porque es menos complicado manejar un asunto o dos asuntos graves, críticos, que manejar dos asuntos graves con un sinnúmero de asuntos menores, por llamarlo de algún modo, ¿sí? Entonces hay que tratar de concentrarse y decir, ya, ve, es este aspecto, aunque a la mente me viene que me hiciste esto y esto otro, y claro, y cuando teníamos 5 años, o sea, terrible, ¿no? De tal manera que es necesario tratar de concentrarse en el problema que terminó, en la gota que derramó el vaso, para ocupar una frase muy, muy conocida. Creo que este siguiente aspecto que le voy a comentar es de los más duros, en realidad es de los más duros. ¿Por qué? Porque yo sé que como cristiano al menos yo tengo que perdonar. Y como tengo que perdonar, yo tengo que ser expreso en mi voluntad de decirle, sí, te perdono. Tanto en el aspecto de solicitar el perdón como de otorgar perdón, es necesario, es muy importante, es sine qua non el hecho de decir estas palabras. El que pide perdón es decir, por favor te pido que me perdones. Y la persona que va a otorgar perdón es decir, sí está bien, yo te perdono. ¿Por qué digo esto que parecería tan obvio, tan lógico? Decir, pero pastor, es obvio que esas palabras tienen que ser dichas si es que estamos en este proceso. Parecería obvio, pero aunque no lo crea, ¿sí? No sé si es parte de la naturaleza humana, no sé si es una jugada del enemigo,
Yo no sé qué pasa, pero qué duro es para las personas, qué duro es para las personas, en esas circunstancias, obviamente, el decir, por favor, perdóname, y quizás igual o más duro decir, está bien, te perdono. ¿Por qué digo que es duro? Porque he visto en la realidad que no se dicen, dice, disculparásme, ya déjale ahí. Ay, pero ya trata de no hacer caso. O lo que es equivocado, como ya lo habíamos mencionado antes, sí, mejor olvídate. Pero ya estemos en paz. Pero ya, ven, ven, ven. Sí, y uno pretende abrazar, dar un beso, tomar una mano como señal de. Y no se dice, sí te perdono o por favor perdóname. Y no se dice, ¿sí? Se lo trata de dar por entendido de distintas maneras, pero insisto, cuán necesario es hablar claramente, decir, por favor, perdóname, y también expresar, sí, sí te perdono. Ya. El que va a solicitar el perdón cuando escucha de, de su víctima, el que dice sí te perdono, no piense que ya, qué lindo, sí te perdono, entonces viva la fiesta, no ha pasado nada. No, no, no. Ese sí te perdono es el inicio de un proceso que algún momento anhelamos en el nombre de Cristo Jesús, ¿sí? Que vuelva a estar en el estado anterior o que recupere gran parte de lo que dañamos, ¿sí? Entonces, es el inicio. Esto le digo porque los hombres normalmente somos rudos, nosotros fuimos creados del barro, ¿no es cierto? Entonces, entre hombres, por ejemplo, no hay problema, ¿no? Tenemos un impasse, alguna cosa, qué sé yo, recuerdo cuando jugábamos fútbol entre los amigos, antes de ser cristiano, obviamente, porque con los amigos cristianos también jugábamos fútbol y ha primado siempre el respeto, pero antes, no, siendo amigos, todo de pronto hay una falta, un empujón, un traspié, alguna situación así, nos enojábamos, lo que sea, pero se terminaba el partido de fútbol y pues luego tomábamos la bebida del mismo vaso y quedábamos de panas, entre hombres, entre mujeres no. Las mujeres, por el mismo hecho de ser vaso más frágil, ellas no fueron creadas del barro de la tierra, ¿sí? Ellas fueron creadas de una costillita. La costillita es uno de los huesitos más frágiles, está cercano al corazón. Ellas son mucho más sentimiento, más emoción que carne, que fuerza, ¿sí? Entonces, las circunstancias entre ellas también es bastante más difícil. Sí, dos amiguitas resentidas, vea, no sé si vuelven a ser las mismas después de un tiempo, ¿sí? Es preferible, entre ellas dicen, ¿no? Encontrar otras amigas, dice, porque tú sí eres mi amiga, no ella, que me fingió por tantos años ser mi amiga. Los hombres no, yo solía decir así, bueno, todavía lo digo, entre hombres nos pegamos par puñetes y seguimos de panas. Las mujercitas no, ¿sí? Lastimosamente. ¿Es por qué? Es por esa fragilidad que cada una de ellas son. Entonces, un vasito se resquebrajó y ya no vuelve a ser, ya no vuelve a ser el mismo. Por eso es que hay que mantener las relaciones interpersonales sanas y con las mujercitas, como con mi esposa, por ejemplo, o con mi hija, o con mis hermanas, o con mi madre, ya no la tengo, pero en su momento, ¿sí? Es decir, todo lo que tiene que ser con mujercitas, o con la compañera de trabajo, con la compañera de universidad, con la vecinita, todo, uno tiene que ser mucho más delicado, mucho más caballero, mucho más gentil, mucho más amable, porque son vasito frágil, ¿sí? Con eso no estoy diciendo que al vecino, al compañero, al amigo le trate mal, no, pero es más manejable la situación entre hombres. Bueno, una vez que nosotros hacemos esto, que le digo es la parte más crítica de la cirugía mayor, que es el declarar con voluntad, sí te perdono. Yo quiero anotar algo más. Esta voluntad a veces es más nacida de la obediencia que del propio corazón. Es decir, yo declaro, sí te perdono porque sé que soy cristiano, porque sé que debo perdonar, porque quiero aliviar mi vida, porque quiero sanar mi corazón, más que sí te perdono porque no sabes la necesidad que tenía de perdonarte. Hay que ser honestos, a veces no funciona así. Sería magnífico que así sea, pero no siempre es así. Entonces, decir, ves, sí, sí te perdono, está bien ya, pero decirlo, ¿sí? Y por último, saber que al decir sí te perdono, también estoy diciendo
Este es el inicio del siguiente capítulo de este proceso en el que Dios va a comenzar a obrar, ¿sí? ¿Y por qué digo que es Dios el que tiene que obrar luego de esta cirugía mayor? Porque si yo le dejo ahí, yo que soy el ofendido y me han venido a pedir perdón, yo le dejo ahí, ¿no es cierto? Digo, sí te perdono, y no sigo buscando de Dios en esta posición para que ese inicio de perdón termine en una total recuperación. Es decir, si acabada la cirugía, el médico dice, sí, ya terminé, ya saqué todo lo que estaba contagiado, contaminado, todo lo que estaba podrido, ya saqué. Dice, sí, aquí está todo lo dañado, está todo limpiecito y no pasa nada, ¿no es cierto? Y el médico se retira, pues no está terminada la cirugía. No, sí, pero el médico acaba de decir que ya salió todo. Claro, salió todo, pero hay que cerrar la herida, pues. Hay que coserle la herida, hay que cerrar. Y una vez que está cerrada, tampoco se acabó todo. ¿Por qué? Porque hay que ver que la herida no se infecte. Y si vemos que la herida no se infecta, tampoco se acabó. ¿Por qué? Porque hay que sacar los puntos. Y una vez que sacamos los puntos, parece que todo se acabó. Pues no se acabó. ¿Por qué? Porque hay que tratar de no eliminar, aunque ahora parece que hay las sustancias, los elementos, la medicación, las cremas adecuadas para tratar de que cicatrice y borrar la cicatriz en la medida de lo posible. En el alma no se borran las cicatrices, simplemente se las aliviana. Entonces, es un proceso posterior que tiene que incurrir, que tiene que estar, que tiene que preocuparse la persona que acaba de otorgar el perdón. ¿Para qué? Para que no le reviva, como le digo, para que no se infecte la herida. Y llegará un momento en que uno dice, sí, ve, ya puedo sobrellevar la situación, entonces ya es hora de sacar los puntos. Y una vez que sacan los puntos, dice, ¿sabes qué? Hay cosas que todavía me molestan, pues hay que tratar de cicatrizar. Entonces, es un proceso posterior que tanto para el que solicita perdón cuanto para el que otorga perdón, tiene que hacerlo. Es por eso que usted entenderá que un proceso de perdón, no puedo decir cuánto dura, tampoco puedo decir que hay una señal clara en la que podemos entender que ya culminó el proceso y que ya todo volvió al estado anterior. No, más bien yo creo que hasta es necesario, es menester, es pertinente que nosotros podamos saber que nunca cicatriza. ¿Por qué? Porque si yo que he sido el ofensor, pensemos, o yo que he sido el ofendido, y sé que no cicatriza, entonces yo como ofensor voy a manejarme continuo y preferible manejarme continuo de aquí en adelante, ¿no es cierto? O sea, si una palabra mía le ofendió a mi esposa, por ejemplo, ¿sí? Si una palabra, un exabrupto en un momento determinado, que Dios nos guarde, le terminó ofendiendo a mi esposa y logré que me perdone e incurrí en el proceso, etcétera, etcétera, porque el perdón es una declaración, pero también es un proceso. Entonces, si yo sé y admito que no ha cicatrizado, eso me va a ayudar a mí, como ofensor, me va a ayudar a mí a manejarme con mucho tino, ¿sí? A evitar desde un inicio cualquier situación que se levante mi voz, o peor todavía, que use alguna palabra indebida, ¿no es cierto? Que si ya lo hice antes y el verdadero perdón, el nos lleva a que nos apartemos, entonces mejor saber que todavía no cicatriza y que por lo tanto de aquí en adelante hasta el resto de mi vida, hasta cuando Cristo venga por su iglesia y yo irme con ella, sí, tengo que manejarme con esa sutileza, con ese cuidado, con esa amabilidad, con ese tino que debemos hacerlo. Y de igual manera la otra persona, ¿no es cierto? La ofendida. Si yo soy el ofendido, sí, aunque ya siento la paz, porque eso es lo mejor que podemos tener en nuestra vida, la paz. Aunque yo siento la paz, aunque siento la tranquilidad, aunque ya siento que puedo mirarle a la persona, que puedo, inclusive comienzo a recordar las cosas porque escucho que a otro le ha pasado lo mismo y cuentan la historia, etcétera, etcétera, no lo recuerdo con dolor. Ya se me ha ido ese instinto, ese deseo de venganza o ese deseo de meterme en un rincón y no salir para nada porque siento que si salgo me van a golpear. Ya comienzo a tener nuevamente esa seguridad, todo. Igual, saber que
está cicatrizando, pero que no ha cicatrizado del todo. Y eso me permitirá, ¿sí?, poner no digo un escudo, pero sí un estate quieto ahí, ¿no? Poder poner una barrera previa antes de volver a ser golpeado. Yo quiero añadir algunas cosas más, que no lo vamos a hacer el día de hoy, obviamente, sino la próxima semana, si Dios nos permite, nos da salud y vida. Añadir algunas cosas más respecto del perdón. Algo que tiene que ver con las consecuencias, algo que tiene que ver, ahora que hemos entendido ya en la parte práctica, la receta dada, ¿sí?, un poquito saber lo maravilloso, lo precioso que es vivir con perdón con las personas, ese alivio, ese descargo que uno tiene. Añadir un poco más también de doctrina, de versículos bíblicos que corroboren a esta situación y que tienen que ver ya en nuestra relación para con Dios. Que Dios nos ayude para poder culminar esta charla y, como digo, los papelitos los vamos a quemar en un culto a fin de mes posiblemente y que igualmente lo estaremos pasando por nuestras plataformas digitales para que todos nos sumemos. Así que todos quienes tenemos ese papelito, por favor, vamos poniendo ahí, ¿no? Yo estoy resentido con tal persona me hizo este daño, o yo sé que causé daño a esta otra. Vaya apuntando, guarde ese papelito, que nadie lo vea, para luego de manera simbólica quemarlo, que quede consumido. Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús. Hasta el mar se abrirá para que yo pueda pasar. Por eso mi voluntad es para ti, a tus pies, a tus pies, a tus pies, oh Señor, a tus pies, a tus pies, a tus pies.